Pero ¿por qué se mantiene Evo Morales así? Porque ha tenido encubrimiento, complicidad e impunidad que le han otorgado la Fiscalía General, la Fiscalía Departamental de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y claro está, los fiscales departamentales. Este hecho es una cadena más, un hecho más del rosario que tiene Evo Morales y que pues todavía lo tenemos marchando a una persona de este tipo. Evo Morales para nosotros es un depredador sexual, es un violador en serie que no puede seguir en libertad. Yo creo que este caso es además un caso más, ¿no? Similar, como usted decía, al de la señora Zapata, un manejo similar que se hace, pero que ya no debería extrañar a nadie, porque este caso, esta forma de actuar de la Fiscalía, de Juan Lanchipa, de William Alave, que han estado siempre manejando la justicia de esta manera en Bolivia. O sea, ellos manejan a las personas como antes jugábamos, ¿no? Esta prenda se quema o no se quema. Y evidentemente decidía en otros niveles si una persona era encarcelada, si su proceso era admitido, por más de que sea ilegal, y ellos siempre han tenido, lamentablemente, ese control de la justicia que ya no debería asustarnos, o particularmente a mí ya no me llama la atención porque ha sido siempre un modus operandi delincuencial que se ha tenido en la Fiscalía. Estos casos que han surgido contra Evo Morales ya eran conocidos, eran rumores. ¿Por qué no se hizo nada entonces? Porque Evo Morales maneja el Ministerio Público y maneja al órgano judicial. Y por eso es de que él, ¿no es cierto?, tiene en este momento, como quien diría, que están siendo promocionados para que se queden en el lugar de Juan Lanchipa. El señor William Alave es uno de ellos. Yo puedo dar fe de que William Alave es una persona que responde a Evo Morales, como la señora Claudia Marcela Castro, que es miembro del Tribunal Departamental de Justicia, y que ella dejó sin efecto el caso golpe de Estado, el caso fraude, el caso pedofilia, juntamente con William Alave. O sea, ellos operaron algo que se conocía ya desde hace mucho tiempo, que fue el delito y la manera que siempre ha tenido Evo Morales con menores de edad. Pero ¿por qué se mantiene Evo Morales así? Porque ha tenido encubrimiento, complicidad e impunidad que le han otorgado la Fiscalía General, la Fiscalía Departamental de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y claro está, los fiscales departamentales. Pero mire que esto ha rebasado todo límite cuando el día de ayer se conoce que destituyen a una fiscal por el hecho de haber emitido un mandamiento de aprehensión. Pero el hecho en sí mismo, como se dice, ¿no?, como siempre han hecho, pues lapidan al mensajero, pero no de ninguna manera desvirtúan el mensaje. Y en esta circunstancia, este hecho es una cadena más, un hecho más del rosario que tiene Evo Morales y que pues todavía lo tenemos marchando a una persona de este tipo de descalificado, ¿no es cierto? O sea, más allá que sea un político nefasto, un dictador, todo, ¿cómo podemos tolerar, o sea, como padres de familia, como mujeres, como niños, tener a una persona que esté caminando con serios indicios de responsabilidad penal por los delitos más graves después del derecho a la vida que existe, como es la violación, el estupro a niños, niñas y adolescentes? Doctor León, usted como abogado, ¿considera que hay elementos suficientes para prender a Evo Morales? Sí, miren, el Código de Procedimiento Penal, porque usted me hizo una consulta de abogado, establece en el artículo 226 que cuando los delitos y las penas sobrepasan los 4 años de privación de libertad, el fiscal de manera directa puede emitir un mandamiento de aprehensión. De los delitos que estamos hablando es de violación de infante, niño y adolescente y estupro. Y todos estos procesos superan a los 4 años. Estamos hablando de 15 a 20 años, de 20 a 25 años, o el menor que podría ser inclusive de 4 a 8 años. En esa circunstancia, cuando se inicia un proceso penal, no se necesita certeza, sino probabilidades, indicios
Y en este caso existen suficientes indicios, o lo que se llama en materia procesal penal, suficientes elementos de convicción para establecer que Evo Morales es con probabilidad autor del delito de violación de niño, niña, adolescente y el delito de estupro. Y por esa circunstancia, por ese simple calificativo, el señor Evo Morales ni siquiera debiera ser citado, sino directamente la Fiscalía tendría que emitir un mandamiento de aprehensión por la gravedad de los delitos. Y respondiendo a su pregunta, por supuesto, de que se reúnen todos los requisitos de orden legal y procesal para proceder a la aprehensión de este señor. Entonces, el actual de la fiscal Gutiérrez en Tarija fue el correcto. Ha sido el correcto, más allá que seguramente se va a achacar de que ha habido retardación de justicia, porque muchas veces cuando se tratan de este tipo de depredadores sexuales que tienen autoridad o que se llaman a sí mismos líderes, pues primero lo citan. Debería haberse extendido directamente el mandamiento de aprehensión y el actuar ha sido correcto y por supuesto que el señor Morales debería haber siendo detenido en este caso. Y en este instante, ¿de qué depende aprender a Evo Morales? De la voluntad de la Fiscalía. O sea, que el señor fiscal general del Estado, el señor Juan Lanchipa, sea parte del proceso, deje de seguir bajo el zapato de Evo Morales, deje de someter a la justicia a los mandatos de un grupo de poder, porque no solamente es él, sino que a lo largo de todo este tiempo hemos escuchado que diputados, senadores, asambleístas habían sido violadores, han sido sindicados de violadores, etcétera, y la justicia es benevolente con ellos. Entonces, la Fiscalía y las fiscalías departamentales no actúan de igual como cuando hagan a otro tipo de violadores y los presentan en la prensa, etcétera, pero a estos no, a estos los protegen. Y de esto depende, de que estos depredadores sexuales, estos violadores en serie, pues de una vez sean encarcelados, o sea, que estas personas sean puestas en prisión. ¿Podría marcar un precedente en cuanto al manejo de denuncias de abuso sexual y estupro en Bolivia? Podría ser que primera vez se llevaría a un presidente, pero si vemos las estadísticas, por ejemplo, de cuántos miembros de la Asamblea Legislativa, o como le decía, dirigentes políticos o al mismo tiempo asambleístas departamentales han estado involucrados en casos de violación. Quedaría un precedente porque de ninguna manera él puede decir de que esto es un caso político, es un caso de un delito de lesa humanidad, el trata y tráfico de personas y violación a niño y adolescente. Por lo tanto, sería la primera vez que en Bolivia se diera que se tendría que encarcelar a un expresidente por delitos contra menores de edad. Y lo que yo, mire, se me para los pelos es que todo el país ha visto cómo una menor de edad, una niña, pues inclusive cuando él estaba en su asilo dorado en Argentina, la acompañaba y todo el país ha visto, es el gran jurado al cual tenemos que acudir, que entre niños, entre hombres, mujeres de este país hemos visto que quién acompañaba a Evo Morales y aún así esta persona se niega de estas, ¿no? Evo Morales para nosotros es un depredador sexual, es un violador en serie que no puede seguir en libertad. Ahora, doctor, ¿usted cree que tomen valor y existan más denuncias en este tema contra Evo Morales? Ojalá que lo hicieran. Yo le digo de manera anticipada que nosotros lo vamos a hacer. Tenemos las pruebas suficientes como para poder comenzar a mostrar al país uno más de los hechos que ha cometido Evo Morales. Y ojalá que las personas que el año 2020, recuerdo que sacaron inclusive de que una niña de 15 años fue embarazada por Evo Morales y que tuvo su hijo, no, a los 14 años fue embarazada y a los 15 años tuvo un niño y que pues el señor Evo Morales no reconoció aquello, pero que finalmente existe un certificado de nacimiento. Tienen que tener el valor de poner a la intemperie este tipo de hechos, porque de esta manera, con el ejemplo de cortar a uno de los principales violadores del país, de niños, niñas y adolescentes, vamos a poder sentar un precedente para todos los demás que quedan y quieren hacer lo que sea con los niños. Doctor, ¿cuándo va a presentar esta denuncia?
Estimamos presentarlo hasta el día martes, porque el día estamos solamente no acumulando pruebas, sino ah, acomodando las pruebas legalizadas con las que contamos. Pero el señor Evo Morales tiene que responder ante el país un hecho que, además del hecho de violación y estupro que se suma, sino un delito de infanticidio que él ha cometido con un niño que ha existido. Yo le digo, Gabriela, que existe en documentos y que él lo ha reconocido, que lo ha llevado en brazos a reconocer y que tiene que decir dónde lo ha metido ese niño, qué ha hecho con ese niño, y presumimos que lo ha asesinado.